de las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 38, 39 minutos, ahí dependiendo del reloj que usted tenga a mano. Estamos en nuestro espacio que tenemos habitualmente los jueves con nuestros amigos, amigas y amigues de Fundación Sol. Y en esta ocasión de manera muy especial, porque por primera vez en mucho tiempo están con nosotros acá en estudio. Vamos a saludar en primer lugar a la socióloga integrante de Fundación Sol, María José Azócar. María José, bienvenida. Muchas gracias, Claudio, y estoy emocionadísima de estar aquí presencialmente, al fin, en la radio. Sí, y también le damos la bienvenida a Jane Cienfuegos, representante de la asociación Organizando Transdiversidades. Jane, ¿cómo estás? Aquí dándolo todo y tratando de contribuir un poquito ahí al conocimiento. Sí, muchas gracias que estén los dos aquí con nosotros, porque vamos a adelantar un poco respecto de lo que se va a presentar hoy a las 19 horas en el auditorio Salvador Allende de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, donde se va a realizar la presentación, el lanzamiento del estudio Calidad del empleo en la población trans y no binaria y la primera encuesta de caracterización laboral de la población transdisidente, un trabajo que ya está disponible, por ejemplo, en la página web de Fundación Sol, www.fundacionsol.cl, que su presentación se iba a realizar hace algunas semanas, pero producto de las contingencias propias de la estación que estamos viviendo no se había realizado, así que ahora vamos a adelantar un poco respecto de este estudio. María José, primero cuéntanos respecto de ¿por qué se realiza este estudio y cuáles son algunas de las principales conclusiones a las que pudo llegar? Sí. Hay un objetivo bien importante y es que, como tú sabes, desde Fundación Sol tenemos un eje, ¿no?, de levantar conocimiento en el ámbito del trabajo. Pero la inserción laboral no funciona para todas las personas de manera igual, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí establecimos una alianza con OTD y quisimos entonces conocer las experiencias de la comunidad trans, travesti y no binaria en el mundo laboral. Y aquí me gustaría decir que ha participado muchas instituciones, la Fundación Heinrich Bell, el Instituto Williams de la Universidad de California, el Fondo Alquimia y la Academia Humanismo Cristiano, que nos ha prestado además el espacio para hoy día lanzar el estudio. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque no es fácil levantar conocimiento sobre estos temas. Históricamente ha habido una invisibilización respecto a la comunidad trans y su inserción laboral. Entonces aquí hubo mucho esfuerzo en donde se ha trabajado por más de un año para poder levantar este estudio. Y te adelanto aquí, Claudio, que hay dos fases de este estudio. Una fase cualitativa que ya está terminada y de la que hoy día no vamos a hablar en extenso en el lanzamiento. Y hay una fase cuantitativa que también va a empezar hoy y que se trata de levantar una encuesta, ¿no? Para poder tener números concretos, para poder hacer ahí propuestas de temas de políticas públicas, ¿no? Que beneficien a la comunidad trans. Uh-huh. Sí, María José mencionaba algunos conceptos, ¿no? Dificultad, invisibilización. ¿Qué podríamos decir respecto de eso, ¿no? De que esos conceptos estén vinculados, ligados a cuando se habla, por ejemplo, de la población trans no binaria? Lo que pasa es que ha habido una estigmatización y una segregación a partir de la violencia estructural que hemos recibido de las personas trans y no binarias de forma sociohistórica. Y dentro de lo que ha sido el estudio también se han abordado esto en tres dimensiones o en tres aristas en particular. La primera es la familia, el segundo es la escuela y la tercera, y que está más ligada con este estudio, es el trabajo. En la familia se da como primer ente de socialización primaria y en donde también está toda esta expectativa, ¿no?, del deber ser, cómo debe ser esta persona, si tiene esta genitalidad, tiene que responder a cierto canon, ¿no? Y que eso se ve reforzado en el sistema educativo. Y el sistema educativo en América Latina y países del Caribe es sumamente castrador, uh-huh. Es sumamente normativo. O sea, sí hay presencia de discriminación dentro de lo que es el profesorado, en específico, por ejemplo, en las mallas también no hay contenido sobre personas trans. O sea, es vivir invisible, es vivir sin ningún tipo de referencia, y hay cosas muy pragmáticas. Por ejemplo, el tema de los baños, lo estábamos hablando con
un MJ, que no necesariamente están adaptados para las personas trans. No es que tengamos una necesidad especial, pero sí necesitamos tener la validación y sí necesitamos un profesorado que tenga todas las competencias para poder atender todas las necesidades, ¿no? Y en el sistema también laboral, sí existe un sistema laboral que es excluyente, donde en el proceso de reclutamiento y selección no se visibiliza la temática LGBTIQ+, no se incorpora a las personas trans, y lo que terminamos es terminamos en el ejercicio del trabajo sexual no de una forma autónoma, sino que nos vemos impulsada a tener que ir a la calle y a vender nuestros cuerpos porque no nos dan trabajo ni de cajera. Entonces, eso también sale reflejado dentro de lo que es este estudio. Ahora, Shane, ¿por qué se produce esta resistencia, ¿no? ¿A qué podrías atribuir tú esta resistencia respecto de ir avanzando en esta educación principalmente que no se da y que incluso en lugares o en empresas, sectores, que incluso podría ser más progresista, de todas formas existen espacios de discriminación? ¿A qué atribuyes toda esa situación? O sea, a ver, dentro de lo que han sido la entrevista y dentro de lo que han sido como los múltiples análisis en América Latina y países del Caribe, existe un avance en materia de derechos laborales, sí, existe ese avance, pero, por ejemplo, todavía tenemos empresas que son sumamente tradicionalistas, que son binarias y que no quieren verse implicadas con esta agenda de la ideología de género, esta agenda 2030 que en algunos momentos la han visibilizado, y que hay intereses propios, hay intereses propios que son de las agendas políticas, hay intereses propios en donde la persona trans no calza ni en el sistema reproductivo ni en el sistema productivo, somos eso otro, y nos quieren mantener al margen de la sociedad. También hay mucha ignorancia también. También hay mucha trans odio, también hay mucho homofobia, y en ese sentido lo que tenemos que ir haciendo es ir sensibilizando, generar estos procesos de conocimiento científico y divulgarlo evidentemente en estas plataformas como la radio, por ejemplo. Ahora, María José, esta, por ejemplo, ausencia de estudios, de datos, ¿no? que den cuenta respecto de cómo es la realidad, impacta directamente a la hora de elaborar políticas públicas, de que no hayan, derechamente que no existan, o que las que existan se hagan desde la ignorancia, por así decirlo. ¿Qué podríamos decir al respecto? Exacto, o sea, vivimos en una sociedad en donde estamos gobernadas por los números, ¿no? O sea, si tú no estás en las estadísticas, tu existencia, como decías tú, no está ahí, ¿no? Para las políticas públicas. Pero ahí también hay que tener una mirada crítica, o sea, no todo tampoco tiene que pasar por los números, ¿no? Porque ahí también se pueden provocar situaciones medias perversas en donde, no sé, están personas que dicen, bueno, si la comunidad trans es muy pequeña, entonces tenemos que hacer algo bien focalizado. Entonces se pierde de vista aquí que cuando vivimos en una sociedad con más justicia social, en donde todas las personas podemos florecer en nuestras identidades, sea o no trans, todas las personas somos beneficiadas. Entonces también hay que tener aquí una perspectiva crítica respecto a los números, a la generación de rankings, ¿no? Y todo esto, porque no todo pasa por una mirada cuanti, ¿no? Sino que también hay que aquí recoger un análisis cualitativo de cómo funcionamos. Y a propósito de lo que tú decías, Shane, me gustaría hacer el punto aquí como mujer cis, ¿no? Que soy, que hay harta ignorancia por parte de las personas que somos cis respecto al acoso diario que viven las personas trans en nuestro país y, bueno, en otras partes del mundo, me imagino. O sea, todo lo que significa preguntas invasivas del tipo eres hombre o mujer, todo lo que significa que te miren los genitales. A mí nunca nadie me ha pegado por ir al baño de mujeres, ¿no? Pero estas son experiencias que diariamente viven las personas trans y no binarias. Entonces aquí hay que tenemos que hacernos cargos como personas cis de educarnos sobre estos temas y no esperar que las personas trans o no binarias nos eduquen sobre estos temas. Ahora, Shane, a propósito de esto que menciona María José, bueno, aquí estamos hablando del mercado laboral, pero indicabas muy bien respecto de esta triada, ¿no? Familia, escuela, trabajo. Hemos visto cómo en el último tiempo ha habido una oposición, una resistencia muy fuerte a instancias que apunten precisamente a la educación.
todo esto que se ha generado respecto de, entre comillas, el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos, todo lo que rodeó, por ejemplo, la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que supuestamente partió por este instructivo que estaba dentro de las guías que tiene a disposición en Mineduc para los docentes. Ya vimos todo lo que provocó. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque efectivamente los esfuerzos que se hacen, que pueden ser a lo mejor no los necesarios, pero al fin y al cabo algo es, tienen ese nivel de resistencia, de rechazo en algunos sectores. Mira, yo creo que los sectores opositores hacia lo que son las perspectivas de género, una perspectiva integral, interseccional, están ocupándonos y nos han ocupado a las personas trans como un poco para tapar el sol con un dedo de lo que también es relevante, un cambio estructural en lo que respecta al sistema educacional, un cambio estructural en lo que respecta al sistema de pensiones. O sea, no solamente esto está pasando en Chile, esto está pasando en Europa, en donde se pone a las personas trans para hacer una pantalla de humo y decir que la economía está así porque las personas trans existen, el sistema educativo está así porque las personas trans o las personas no binarias están exigiendo derechos. Y yo creo que está sumamente alejado de la realidad lo que están expresando. Hay discursos trans odiantes que están siendo sumamente, ¿cómo decirlo? Están siendo elaborados de una forma sofisticada, están ocupando medios de comunicación, no solamente formales, sino otras plataformas, TikTok, Twitter, y eso genera también una ansiedad y genera una discriminación masiva hacia el colectivo. Creería yo, y le mando un mensaje directo a esos sectores, están generando una ansiedad terrible, están generando suicidio, están generando que las personas no desarrollen una integralidad con su corporalidad, y eso es solamente producto de la ignorancia, es solamente producto del odio y de agendas con agendas económicas. O sea, las personas trans realmente hemos sobrevivido a esta violencia estructural, que no es solamente económica, sino también es cultural. Hace muy poquito tiempo atrás estábamos hablando con personas trans adultas mayores que también forman parte también del estudio, y en donde ellas refieren: nosotras nunca hemos ido a una obra de teatro, nunca hemos ido a un cine, nunca hemos podido acceder a las artes y a las culturas. Eso es parte de lo que es la violencia estructural. Por eso también este estudio también apunta hacia contribuir hacia lo que es una ley o una política de reconocimiento y reparación, que se reconozca la violencia estructural, pero que se repare no tan solo en términos económicos, sino también en términos culturales. Y eso es deber de todos. Estamos conversando con María José Azócar, Shane Cienfuegos, a propósito de este estudio Calidad del Empleo en la Población Trans y No Binaria y la primera encuesta de caracterización laboral de la población trans disidente, desarrollado por distintas entidades, principalmente por Fundación Sol junto a la Asociación OTD Chile. Esto va a ser presentado a las 19 horas en el Auditorio Salvador Allende de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Estarán ahí Shane, estará también María José junto a todo el equipo de Fundación Sol. Y María José, algo antes del cierre. Sí, un gancho para invitar a las personas a que vayan hoy al lanzamiento. Va a haber un vinito de honor, va a haber una intervención artística, un panel con profesores ahí comentando del estudio. Así que nada, ahí yo hago la invitación a quienes nos están viendo o escuchando a que puedan ir hoy a Condel 343, Auditorio Salvador Allende. Y esto es absolutamente gratuito. Sí, claro. Hay que inscribirse. Hay un formulario, está en nuestras redes sociales de Fundación Sol y de OTD. Sería ideal no llenar el formulario porque tiene una capacidad limitada el auditorio, pero bueno, si no hay tiempo para llenar el formulario, todas las personas son bienvenidas. Shane, tú querías terminar con una pregunta. La pregunta es: ¿con cuántas travestis trabajas? Esa es la pregunta que intentaremos abordar el día de hoy en este lanzamiento. Perfecto, una pregunta para todas y todos y todas nosotros. Así que, María José, Shane, gracias por haber venido acá a Radio Universidad de Chile. La esperamos en una próxima ocasión.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros también nos despedimos, son las 9 de la mañana con 54 minutos, prácticamente 53 con segundos. Gracias por haber estado en esta primera edición de Radio Análisis a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Siga junto a nosotros porque acá en las plataformas de Radio Universidad de Chile, en breve, Antonella Esteves y Semáforo, y por supuesto también acompaña la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Nos reencontramos mañana viernes, que estén bien.